Ahora estamos ya en condiciones de empezar la clase del día de hoy. Bien, amigo mío, el día de hoy vamos a realizar la última clase del curso de Power BI de junio. Se nos extendió un poquitito el curso. Este curso era el curso de Power BI de junio, que se nos extendió un poquito, y el día de hoy estamos por finalizar con la última clase. El objetivo de la clase el día de hoy es, primero, vamos a aprender a introducir datos a una tabla fija. Después yo les voy a explicar para qué me podría servir, porque nosotros estamos acostumbrados a ir a buscar los datos a un libro Excel, pero en Sí, ocasiones nosotros necesitamos tener unos 3 o 4 datitos que en el tiempo se van a cambiar muy, muy poco. Ante eso nosotros vamos a utilizar una tabla constante que yo les voy a enseñar a realizar el día de hoy. Además de eso, hay algo muy, muy, muy valioso que debemos aprender sí o sí. Es la construcción de una tabla calendario. Y la tabla calendario es una muy buena práctica y más allá de una buena práctica, nosotros estamos obligados a ocupar una tabla calendario trabajando con Power BI. ¿Por qué? Porque Power BI, una de las funcionalidades muy potentes que tiene, poder trabajar con la inteligencia de tiempo. Y para poder trabajar con inteligencia de tiempo, las fechas deben ser fechas ordenaditas y deben tener ciertas características que en este caso ser fechas constantes, correlativas, eh, que no tenga ningún tipo de día faltante. ¿Ya? Y eso lo podríamos conseguir con una tabla calendario. Y por último, vamos a publicar nuestro reporte. Vamos a publicar nuestro reporte y con eso finalizaríamos la clase el día de hoy. Ah, pero mira, antes de publicar el reporte, nosotros debemos entender lo siguiente. Existen tres tipos de Power BI. Está el Power BI Desktop, el de escritorio, el que nosotros hemos estado ocupando estas 7 clases anteriores. Hay un Power BI Mobile, móvil. Ahora también en esta clase vamos a aprender a crear algunas aplicaciones, reportes que se puedan visualizar desde el teléfono. Y por último está el Power BI Service, que es el que está en la nube. Esos son los tres tipos de Power BI que existen. Power BI Desktop, Power BI Mobile y Power BI Service. Y eso lo vamos a aprender el día de hoy en la última clase del curso de junio. ¿Y a cuánto estamos? perfecto. A 23 de julio. Ya, vamos a partir. Primero, obtener datos, libro de Excel, y vamos a ir a buscar el archivo. El archivo clase 8. Colocamos archivo clase 8 y el archivo clase 8 se está cargando. Y vamos a cargar la tabla que dice ventas. Hay una que se llama ventas y hay una que se llama ventas desnormalizado. Pregunta de prueba. Acá existen dos iconos. Los iconos te indican cuál es la fuente de datos que nosotros vamos a utilizar. El que dice ventas desnormalizado aparece similar a una hoja Excel con dos hojitas abajo, una planilla Excel con dos hojitas abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que de nuestro archivo Excel estamos leyendo la totalidad de la hoja, de inicio a fin, de izquierda a derecha, la totalidad de la hoja la estamos leyendo. ¿Eso es bueno? No, en ocasiones no es bueno porque hay usuarios que están ocupando la hoja Excel y podrían colocar comentarios al lado derecho, abajo o arriba. Y esos comentarios van a alterar la lectura de los datos. Bien, ante eso, ¿qué es lo que se recomienda? Hacer una selección de datos y crear una tabla. Y la tabla, al momento de ir a buscarla, tiene un icono que tiene una franjita azul arriba, que sería la tabla ventas. Entonces, acá el icono que tiene una matriz con una franja azul arriba, quiere decir que fui a leer una tabla, a diferencia de la de abajo, que fui a leer una hoja completa. Para que entendamos un poquito mejor esto, me voy aquí a la fuente de datos, tengo una tabla ventas,
y se hace la selección de la tabla ventas. Hay una tabla ventas aquí y también hay una hoja que se llama desnormalizado. Bien, lo voy a cerrar, voy a elegir la que dice ventas, que es la selección de la tabla, y presiono de inmediato cargar. No vamos a pasar por el proceso de transformación de datos porque nosotros ya sabemos que estos datos vienen limpiecitos y no necesitamos pasar por el Power Query. En la realidad, ¿debemos pasar por Power Query? Por lo general, sí, porque es muy difícil que los datos, sobre todo si vienen de un Excel, los datos vengan totalmente ordenados o tabulados. ¿Ya? ¿Qué significa que sea tabulado? Que los datos vienen con una estructura que si dice la columna 1 es nombre, solamente traiga nombre. Si la columna 2 dice fecha, siempre que sean fechas. A eso se refiere que son datos tabulados, serían datos ordenados. Bien, vengo acá y lo que hice fue cargar ventas. Hice la carga ventas. Ya estoy. Bien, pero ahora les voy a pedir que pongan atención y lo que vamos a aprender es a crear una pequeña tabla que no es temporal, una tabla fija que nos podría servir a nosotros en un futuro. ¿Eso dónde se hace? En la opción inicio hay una opción que dice introducir datos. Lo presiono, solamente pongan atención, después lo hacemos en conjunto. Vengo acá, introducir datos, y aquí yo podría crear una tabla y yo mismo ingresar los datos que necesito. Voy a crear una tabla que se va a llamar parámetros, por ejemplo, datos que se van a mantener en el tiempo. Tabla más fácil es configuración. Tengo la tabla configuración como nombre total, pero la tabla configuración quiero que tenga una columna y esta columna se va a llamar detalle. Y el detalle nosotros podríamos decir que quiero que esto tenga la información del nombre, quiero también que tenga información sobre apellido, información sobre teléfono. ¿Ya? ¿Qué es lo que indico con esto? Que yo puedo crear una tabla con la información que yo necesite utilizar en algún momento. Vengo acá. Siempre hay que pensar que la información que nosotros incorporamos en este tipo de tabla está pensada que en el tiempo va a cambiar muy, muy poco. Y en el caso que ustedes necesiten tener una información que va a estar cambiando de forma constante, mejor agregan una nueva hojita en su libro Excel e ingresan los datos y los van a leer directamente desde allá. Vengo aquí y coloco cargar y va a quedar esa tabla al lado derecho, aquí, y se llama configuración, pincho y hay una columna que se llama detalle, donde yo puedo ver la calidad de los datos que fueron cargados. Para ver eso tenemos que ir al lado izquierdo, donde dice vista de informe, no. La opción de abajo que dice vista de tabla, sí, esa es la opción que vamos a ver, vista de tabla. Pincho vista de tabla, luego pincho la opción configuración, ¿y qué son los datos que están cargados? Nombre, apellido y teléfono. Bien, así que voy a tomar esto, lo voy a eliminar y lo vamos a hacer en conjunto. Elimino el modelo. Ya. Lo que vamos a hacer es pinchar aquí donde dice introducir datos. En inicio, introducir datos. Se abre una ventana y le vamos a dar el nombre a una tabla. Esto lo tenemos que ir haciendo en conjunto. El nombre de la tabla se debe llamar configuración. Ok. Configuración. Luego tenemos que identificar la columna. La columna se va a llamar detalle. Eso le damos 2 clics. Detalle. Y por último, le vamos a incorporar los datos que dijimos que iba a ser. Nombre, enter, apellido, enter, teléfono. Enter. Agregué 3 datos y por último presionamos cargar. Al momento de cargar, esta tabla se va a incorporar como si hubiese sido una tabla que nosotros fuimos a buscar a Excel o a otra fuente de datos y nos va a quedar acá disponible para poder utilizarla. Bien,
Esto es muy, muy, muy importante que ustedes lo sepan. Y ahora, haciendo uso de la misma opción de introducir datos, vamos a crear unas medidas. Pero las medidas no las vamos a dejar en cualquier parte. Yo tengo la opción de crear una medida dando clic en configuración, nueva medida, y la medida va a quedar en configuración. ¿Ya? Voy a colocar medida 1. Coloco un número 1, queda ahí. Pero también yo podría colocar otra medida en ventas. Clic derecho, nueva medida, y coloco medida 2. Coloco un 2. ¿Cuál es el problema de esto? Que vamos a tener un desorden gigantesco, porque vamos a tener algunas medidas aquí, otras medidas acá, y al final el trabajo se nos va a hacer súper complejo. Ante eso, lo que nosotros vamos a hacer, yo voy a eliminar estas dos medidas que no es necesario hacerlas, porque era como ejemplo. Vamos a hacer una tabla contenedora de medidas. Y eso es una muy buena práctica y ahí está la diferencia entre alguien que sabe ocupar Power BI con buenas prácticas o alguien que no ocupa Power BI con buenas prácticas. ¿Cómo se hace eso? Nosotros sabemos que para poder crear una tabla constante es en introducir datos y esa misma opción nos va a servir para crear un contenedor de medidas. Vamos a venir acá donde dice introducir datos. Y acá donde dice nombre de tabla, le vamos a colocar como nombre medidas. Solamente vamos a hacer eso, medidas, y vamos a cargar. Si se fijan, aquí arriba por defecto hay una columna 1, que al momento de cargar la va a incorporar. No tenemos forma de quitar esa columna. Después la podríamos quitar, pero en este momento no tenemos forma de quitar esta columna 1. Vengo y voy a cargar. Se va a crear una tabla con un campo, un solo campo. Aquí la tabla se llama medidas, tiene un solo campo y el campo se llama columna 1. Si yo elimino directamente o de inmediato columna 1, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a eliminar toda la tabla porque no va a tener columnas o campos. Pero como nosotros sabemos que queremos crear una tabla con contenedores de medidas, vamos a dar clic derecho, pero sobre medidas, y vamos a decir nueva medida. Y la medida que vamos a hacer una medida que se llame contar, y esto sería un count, ¿sobre qué? Y vamos a elegir uno de los elementos de la tabla ventas. Voy a elegir el cliente, la columna cliente, para que me cuente cuántos clientes hay. Que en este caso, ojo, no me va a indicar cuántos clientes tengo, me va a indicar cuántas transacciones se han hecho en total. Un cliente puede haber hecho 10 transacciones, entonces, ¿qué va a contar? 10 transacciones. Si nosotros quisiéramos saber cuántos clientes tengo, cuántos clientes distintos, tendríamos que ocupar una función que se llama distinct count. Y esto me sirve para contar no solamente las transacciones, sino que contar cuántos elementos únicos tengo en una columna. Para este ejercicio solamente vamos a hacer un contar sobre qué, sobre el cliente. Vengo, cierro, doy enter. El objetivo de lo que estamos haciendo es que estamos creando un contenedor de medidas. Bien, hice mi tabla medida. La tabla medida ahora tiene dos campos, que sería columna 1 y contar. Yo voy a eliminar columna 1, pero antes de eliminar les voy a pedir que se acerquen a la pantalla y fíjense en el icono que tienen medidas. Es un cuadrito, es una pequeña matriz de 3×3. Aparece columna 1, que es el dato que yo les dije que venía por defecto, y aparece una opción contar. Aquí voy al eliminar columna 1, que es un dato que no necesito, elimino, pero antes de eliminar, ¿cuál es el icono de medidas? Es una pequeña matriz 3×3. Voy, columna 1 y elimino. Pongan atención solamente, elimino acá, y al momento de eliminar,
cambia el icono de la pequeña matriz 3×3 a una calculadora. Y ahora nosotros de forma muy simple y rápida podemos identificar que estamos trabajando con un contenedor de medidas o con una tabla de medidas. Y luego todas las medidas que nosotros queramos hacer las vamos a dejar ahí, en nuestro contenedor de medidas. ¿Y por qué se hace eso? Porque va a facilitar en el futuro nuestro trabajo y es una muy buena práctica de hacerlo. Ahí marcamos la diferencia entre alguien que sabe y alguien que sabe poquitito. ¿Ya? ¿Por qué? Por las buenas prácticas. Voy a eliminar acá, voy a hacer esto exactamente igual y lo hacen en conjunto conmigo. Vengo acá, introducir datos. En el introducir datos me está pidiendo un valor, el nombre de la crear tabla. ¿Y qué nombre vamos a decir? Medidas. Medidas. Súper bien. Y voy a cargar. Tengo medidas, cargar. Y la dejo ahí. Ahora, lo que yo tengo que hacer es eliminar columna 1. No, porque si elimino la columna 1, se elimina también la tabla, porque no va a tener ningún dato o ninguna estructura. Así que vengo a medidas, coloco nueva medida, puse nueva columna. Ya, voy a venir acá, elimino esa porque me equivoqué. Clic derecho, nueva medida. También lo tienen que hacer conmigo. Colocar nueva medida y la medida se va a llamar contar. Contar, ¿y qué vamos a contar? Vamos a hacer un count. Count. ¿De qué cosa va a ser el count? De cliente. Puede ser cualquier columna. Lo que sí nosotros debemos tener la seguridad que esa columna contiene datos. Porque si elegimos, por ejemplo, la columna ciudad o categoría, nada me asegura que todos los datos que están presentes tienen la ciudad o la categoría. Pero tal vez el cliente podría yo pensar o asegurar de que el dato debiese estar, el nombre del cliente. Ya, vengo acá, cierro, doy enter y tengo mi primera medida que se llama contar, ¿qué cosa? Cliente de las tablas ventas. Y ahora estamos en condiciones de ir a la columna 1 y eliminarla del modelo. Y al momento de eliminarla, va a cambiar el icono. Cambia el icono de medidas a una calculadora y ahí tenemos nuestra tabla o contenedor de medidas. Bien. Luego de haber hecho eso, tengo que preguntar, don Freddy, ¿cómo vamos? Perfecto. Muy, muy bien. Ahora que tenemos nuestro contenedor de medidas, ¿qué es lo que yo hice? Una medida. ¿Cuál es la característica de una medida? ¿En qué lenguaje se hizo esta medida? Esta medida se hizo en un lenguaje que se llama DAX. D-A-X. ¿Ya? Lenguaje DAX, que fue lo que vimos la clase anterior. Pero la medida tiene la particularidad de que una medida solamente ocupa espacio en nuestro sistema o nuestra medida existe, podríamos llamar, en nuestro reporte si la arrastramos al reporte. Si nosotros tenemos 100 medidas y las medidas las dejamos tranquilitas y no las ocupamos, nuestro reporte no va a tener tiempos de procesamiento porque esas medidas no las estamos ocupando. ¿Cuándo existiría una medida? Vengo acá, voy a elegir tabla y vengo acá. En ventas voy a llevar la comuna a ventas. Bien, ¿y qué me aparece? Un listado de comunas hacia abajo. Voy a colocar ciudad para que aparezcan menos ya. Y elimino eso. Aquí tengo la ciudad. ¿Qué es lo que hace nuestra medida? Nuestra medida nos cuenta la columna cliente. Bien, nos cuenta la medida. Pero aquí está el tema del contexto. Si yo arrastro contar, lo arrastro al lienzo en blanco, me dice que tengo 403 transacciones en total. Pero si yo la misma medida la llevo
a la tabla, va a tomar el contexto de la información que tengo en esa tabla, en la columna ciudad, y ahora no me va a entregar una sumatoria total o un conteo total de todos los datos, de todas las transacciones. Se va a ajustar al contexto y me va a decir cuántas transacciones hay en Antofagasta, en Chiloé, en Curicó. Pincho y miren la información que fácil nosotros tenemos ese conteo. Ahora nosotros podríamos decir cuántas transacciones o cuál es la ciudad con más ventas. Ojo, no estamos diciendo mayor o menor, simplemente cantidad de transacciones, cantidad de ventas. ¿Cómo yo podría saberlo esto? Podría aquí pinchar en contar y ahí se ordena de forma ascendente o descendente. Si lo hago de forma ascendente, Curicó es una de las que tiene menos ventas. Pero si yo lo pincho al contrario, tengo que Talagantito, mi ciudad, Talagantito es la ciudad que tiene más transacciones o más ventas. Y si yo digo ahora, ya está bien, pero la cantidad de transacciones para mí no es relevante, tal vez para hacer algún tipo de estadística o de análisis podría ser interesante, pero si yo quiero saber cuál es la ciudad que tiene mayor venta, no cantidad de transacciones, cuál es la que vende más dinero, la que genera más ganancias. Podríamos hacer una medida y la llevamos también para que el contexto me empiece a hacer un desglose y me indique por ciudad, dependiendo de lo que estoy utilizando, y me haga ese análisis súper rápido. Por eso, lo que vamos a hacer ahora, don Freddy, ponga atención nomás. Después hacemos Sí, sí. esto desde cero. Vengo acá, medidas, nueva medida. Y la nueva medida que vamos a hacer va a ser una medida que se llame total. Total ventas. Y vamos a hacer un SUM, de sumatoria, y voy a elegir la total venta. Aquí tengo total venta en dólares. Eso voy a ocupar. USD, total ventas, cierro. Y si yo arrastro la medida total ventas al lienzo, por defecto me entrega una tarjeta y me dice que el total de ventas es 1,44 millones. Bien, mira, cuesta entender ese número. ¿Qué significa 1,44 millones? Para poder entenderlo mejor, dejemos el número completo. ¿Cómo podemos dejar el número completo? Venir al formato, valor del globo, y aquí en mostrar unidades yo digo que quiero ninguno. Y acá me entrega, me dice que es 1.435.429,64. Si yo quisiera quitarle esos dos decimales o colocar separador de miles, que ya lo tiene, pero si yo lo necesitara, ¿qué debemos hacer? Es elegir, en este caso, la medida e indicar. La comita es separador de miles. El que está acá, esta cajita, es lo que me permite indicar cuántos decimales quiero. Pero para eso debemos seleccionar la medida o el campo. Yo estoy eligiendo la medida, doy Enter, y ahí nos desaparece el decimal, y apretando esta comita nos entrega el separador de miles, que es el que queremos. ¿Ya? Pero este separador de miles o este monto lo está dando en base al total de ventas, ventas en dólares. Es una sumatoria. ¿Cuánto es lo que se ha vendido en toda la vida? Ha sido 1.435.000. Pero ahora lo que yo quiero hacer es que me entregue cuánto se ha vendido por ciudad. Y para eso nosotros tomamos la tablita, vengo y tomo el total ventas y lo dejo aquí abajo de contar. Y ya tengo dos datos importantes. Tengo el primer dato que dice cuántas transacciones fueron, y ahora tengo un dato de cuánto es el total de ventas. Vamos a ordenar acá de forma descendente y ascendente. ¿Para qué? Para que se ordene
cuántos ventas. Ya, aquí me dice que Talagante tiene 49 transacciones y 104.000. ¿Ya? Lo cual tiene un poquito de lógica si pensamos que a mayor cantidad de transacción debiese ser mayor cantidad de venta. Pero ojo, ojo, aquí tenemos en Quillota solamente 19 ventas. Y 19 ventas tiene un total de venta mayor que Osorno, que tiene 28 transacciones. Con solamente Quillota, con solo 19 transacciones, supera a Osorno, incluso que a Santiago, que tiene 31 transacciones. Por eso es súper importante hacer uso siempre de una tabla, hacemos una medida, o incluso nosotros podríamos arrastrar, si es una operación básica, arrastrar el valor, damos clic derecho y personalizamos si queremos una suma, mínimo, máximo u otro. ¿Ya? Con esto yo creo que podríamos nosotros tener una idea general más clara respecto a lo que es el contexto, porque tengo acá ningún tipo de contexto y hace una sumatoria total. Aquí está haciendo en base a qué? A la ciudad, pero yo quiero colocar un indicador un poquito más, quiero llegar un poquito más allá. No solamente en la ciudad, quiero saber la categoría, ¿ya? ¿Cuáles son las categorías? Dependiendo de las categorías, cómo se comportan las ciudades. Vengo, tomo la categoría y la voy a dejar la categoría después de ciudad. Y miren lo que obtuve. Tengo acá, ciudad Melipilla, bebidas, tantas transacciones. Pero en este caso, yo podría mover categoría, lo arrastro arriba y hago la categorización primero por categoría, no por ciudad. Y aquí tengo de forma un poquito más ordenada. Primero están las bebidas, pero lo voy a pinchar aquí ascendente para tener todos los valores. Ya, miren, aquí están todas las reposterías y aquí están las ciudades que venden esos productos y aquí está la cantidad de transacciones y el total. Bien, la tabla es muy valiosa y útil cuando nosotros necesitamos empezar a hacer análisis de los datos. Lo que tengo acá, después si lo queremos llevar a un gráfico, es tan simple como pinchar y esto nos grafica y hay que darle así un vistazo si que los datos que nosotros estamos utilizando se hayan distribuido bien en la visualización, que las categorías estén donde deben estar y los valores donde debiesen estar también. Bien, vuelvo acá a la tabla y tenemos eso que está ahí. Ya. Luego de haber hecho y haber tratado de recordar un poco respecto a las medidas, ¿qué es una medida? Es una fórmula que solamente se utiliza en nuestro Power BI cuando lo arrastramos al lienzo. Solamente cuando lo arrastramos al lienzo. Y tiene la particularidad de esa medida se adapta según el contexto. Si no están haciendo nada, no hacen ningún tipo de filtro o categorización. Pero si ustedes tienen en una visualización una clasificación, por ejemplo, la categoría de los productos, y ustedes arrastran la medida, esa medida se va a adaptar al contexto de los datos que están acompañando a esa medida. Bien, eso Consulta, es... Roberto. Sí, diga. Podríamos hacer, porque justo estoy viendo cómo hacer algo para la oficina, podríamos crear una medida en función a otras medidas, que yo haga una operación en función ya a otras medidas que tengo para ampliar, digamos, la información. Ya, mira, acá vamos a hacer un ejercicio súper bueno. Tenemos una medida que se llama total ventas, que hace una sumatoria de toda la columna total ventas. Y tenemos una medida que se llama contar, que son la cantidad de transacciones. Si yo tengo un total y cantidad, podría obtener el promedio. Bien, existe una medida que te saca de forma automática el promedio, pero para ejercitar creación de una medida reutilizando otras medidas, vamos a hacer el promedio
con las dos medidas que tenemos. Clic derecho, nueva medida. Y acá voy a colocar promedio ventas. Va a ser igual a ¿qué cosa? A total ventas. Si nosotros nos fijamos en el momento de escribir total ventas, el icono es distinto, es una calculadora y aparece entre corchetes cuadrados, entre corchetes. ¿Por qué? Porque eso indica que es una medida. No estoy llamando un campo ni una función, una medida. Digo, promedio venta para hacer total venta, que es una medida que ya existe. Y lo que voy a hacer es dividirla por ¿qué cosa? Por contar. Contar. Y ahí estoy haciendo una medida que está llamando dos medidas que realizan una transacción y me entregan un valor. Doy Enter y después yo arrastro por promedio ventas a mi lienzo y ahí yo tendría un valor. ¿Por qué me aparece 3,56? Porque hay que personalizar para que el valor del logo sea ninguno. Y ahí me está entregando un promedio de ventas. Y ese promedio de ventas yo lo puedo llevar a mi tabla, que significa que está aquí. Tomo el promedio de ventas, lo dejo acá, y lo que hace la transacción es adaptarse a lo que tenemos acá. ¿Ya? Va tomando lo mismo, va tomando el valor y va tomando el contexto de acuerdo a algo. Mira, y aquí dice algo súper interesante, y con esto queda mucho, mucho más claro lo que es el contexto. ¿Qué es lo que es promedio ventas? Promedio ventas es el total dividido por la cantidad. Pero si nosotros vamos a nuestro Power BI, vamos a ver cómo se comportó el contexto del promedio ventas. Aquí, voy a cambiar esto de posición para que se entienda un poquito mejor. Tengo acá una transacción de repostería en Chiloé con un total de ventas de 7,96. ¿Cuántas transacciones tuvo? Una sola. Entonces, ¿cuál es el promedio de esto? 9,796. Bien, ¿qué fue lo que pasó? El promedio que nosotros hicimos en base a dos fórmulas anteriores, luego al traerlo acá, sigue comportándose y tomando de muy buena forma el contexto de los datos que lo están acompañando. ¿Ya? Eso es, líneas generales, cómo se comportan las medidas. Las medidas, yo puedo crear una medida y esta medida, si yo la arrastro a una visualización, va a tomar el contexto de esa visualización. Ojo, yo haciendo uso de fórmula en DAX, podría decir que considere o no considere los contextos, ¿ya? Pero, línea general, si yo tomo sin intervenir la fórmula, una fórmula como una fórmula como la que acabamos de hacer, sin ningún tipo de filtro o porque nosotros utilizando DAX podríamos decir considera estos datos o estos datos no los consideres, ¿ya? Así que bueno, con lo que tenemos podemos tener múltiples funciones, crear funciones reutilizando las otras funciones y estas funciones al llevarlas al reporte van tomando y se comportan de acuerdo al contexto en el cual está la función. Bien, y por último, una medida, si no lo ocupo, no está ocupando espacio en pantalla. ¿Por qué menciono esto? Porque si nosotros nos vamos acá a una lista de tabla, aquí en ventas, nosotros podríamos crear una columna y la columna se llaman columnas calculadas y podría, haciendo uso de DAX, traer información, podría ser una multiplicación, podría ser incluso utilizar una función de texto para poder trabajar con esto. ¿Qué voy a hacer? Vengo acá. Voy a decir aquí, nombre del producto. El nombre del producto, voy a agregar una columna, agregar una nueva columna que sería una columna calculada
y quiero, haciendo uso de una función de texto, extraer solamente un par de palabritas. ¿Para qué? Para entender para entender cómo se comportan y poder comparar lo que es una medida en base a lo que es una columna calculada. Vengo acá, columna calculada. La columna calculada, ¿con qué lenguaje o con qué fórmulas funciona? Con lenguaje DAX. El tema está de que no estamos utilizando ahora DAX en una medida, lo estamos ocupando en una columna calculada, que es una nueva columna. Yo digo acá, digo nueva columna. Nueva columna es igual a, y voy a hacer uso de una función de texto, que podría ser left, de izquierda. Quiero que me traigas la cantidad, cuántas caras de la columna nombre vendedor, no, nombre producto. De la columna nombre del producto, quiero que me traigas 10 caracteres. Y como la función left, ¿qué hace la función left? Dice, devuelve el número de caracteres especificados desde el principio de una cadena de texto. Entonces, empieza a tomar desde del primer carácter y empieza a avanzar y cuenta 10 caracteres. Porque es lo que estamos diciendo. Trae con esta función desde la izquierda 10 caracteres hacia la derecha. Doy Enter y es lo que acaba de hacer. Me trajo los 10 primeros caracteres partiendo de la izquierda. Y aquí está el tema que necesito que entiendan, que la diferencia de una columna calculada a una fórmula en DAX. Acá, por defecto, la columna está ocupando espacio. Aunque yo no necesite ocupar estos valores, está ocupando espacio. Incluso ustedes me pueden decir, pero es que, ¿cuántos valores son? 404 filas. Aquí, 404 filas. No es tanto. Bien, no es tanto acá. Pero, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una fuente de datos que tuviese 1.000.000 de datos? 1.000.000 de transacciones o más. Si incorporamos una nueva columna calculada, se van a incorporar de inmediato 1.000.000 de datos más. ¿Por qué? Porque agregamos una columna calculada. Y si agregamos 2 columnas calculadas, de inmediato vamos a estar incorporando 2.000.000 de datos más, lo cual va a producir que nuestro reporte sea más pesado, y al ser más pesado es más lento. Ahí está una gran diferencia entre ocupar columnas o ocupar medidas. Las medidas, ¿cuándo ocupan memoria? Cuando yo las utilizo. A diferencia de una columna calculada, en todo momento te está ocupando memoria y espacio. Bien, vamos a seguir avanzando. Tenemos una idea de qué son las medidas utilizando DAX. Tenemos también una pequeña idea de lo que son las columnas calculadas, que agrego una columna y utilizando funciones en DAX puedo obtener valores. Puedo yo acá colocar condiciones if, podría hacer multiplicaciones, podría hacer suma entre columnas. Ahí es lo que ustedes, dependiendo de lo que ustedes necesitan, con DAX podrían lograr. Y ahora viene algo súper importante de aprender. Nosotros podemos, haciendo uso de DAX, hacer medidas. Listo, ya lo tenemos. Podemos hacer columnas calculadas. Pero adicionalmente nosotros podemos crear tablas. Tablas, y en este caso serían tablas calculadas. Y la forma más simple de entender una tabla calculada es construyendo una tabla calendario, que a nosotros nos va a servir mucho. Ya. Lo que acabo de hacer, don Freddy, más que un ejercicio de que usted lo tenga que realizar, era explicarle un poquito de teoría. Bien, así que eso me quedo contento que usted haya entendido la explicación. Con eso yo me quedo contento. Pero ahora sí voy a necesitar que usted empiece a mover los deditos, porque vamos a empezar a crear tablas calendario. Pero antes de empezar a ocupar los deditos, yo voy a crear una tabla calendario.
¿Cómo se crea una tabla calendario? Vengo aquí a la opción de insertar o modelado. Y hay una opción que dice una medida, una nueva columna o una nueva tabla. La nueva tabla dice, permite escribir una expresión DAX para crear una tabla. Bien, pincho acá y vamos a crear una tabla calendario. Y la tabla calendario va a ser calendar auto. Solo ponga atención, don Fred. Calendar auto, que va a ser el nombre de la tabla, y la instrucción es calendar auto. Abro, cierro paréntesis y doy enter. Calendar auto y doy enter. Se incorpora una nueva tabla de datos que tiene una columna que se llama date. ¿Cómo yo puedo ver qué datos son los que se incorporaron? Al lado izquierdo yo puedo ver esto. Vengo aquí, vista de tabla. Y me entrega un listado de fechas correlativas. Los días deben ser sí o sí, la tabla calendario debe ser días correlativos. 1, 2, 3, 4, pero empieza desde el 2023 y termina el 2024, el 31 del 12, 2024. Ahora viene la pregunta, ¿por qué empezó en esta fecha y por qué terminó en esa fecha? Y el motivo es el siguiente. Cuando yo hago uso de la función calendar auto para crear una tabla calendario, lo que hace es identificar cuál es el año menor de todo el listado. Identifica el año. ¿Cuál es el año menor? En este caso encontró que había información del año 2023. Independiente del día, incluso pudo haber sido del día 31 de diciembre del 2023, pero como la aplicación identificó que existía información del año 2023, me crea una tabla calendario o incluye en la tabla calendario desde el primer día de ese año hasta el último día de ese año. Por eso empieza en el 2023. Lo mismo con la fecha máxima. Encontró un dato o tal vez dos datos que con uno ya bastaría, que si encontró una fecha del año 2024, lo que hace el calendar auto me crea me crea un listado partiendo del día 1 de enero del 2024, finalizando el 31 de enero del 2024. De esa forma se construye una tabla calendario utilizando calendar auto. Bien, lo único que necesitamos hacer es decir el nombre de la tabla igual calendar auto y ahí tenemos nuestra tabla calendario de forma automática. Pero aquí nosotros estamos tomando datos que tal vez no necesitamos. Por eso tenemos la opción de crear una tabla calendario entregando nosotros el parámetro de cuándo quiero que empiece y cuándo quiero que finalice. Bien, para eso, ¿qué hago? Pincho acá. Voy a pinchar acá y voy a decir aquí en modelado, nueva tabla. Pero primero necesito, don Freddy, que creemos la tabla calendario. Yo la voy a eliminar. Aquí esta lo vamos a hacer en conjunto. Ya. Va a venir, por favor, don Freddy, aquí arriba donde dice vista de informe, sí, modelado, nueva tabla. Vista de informe, modelado, nueva tabla. Y vamos a colocar como nombre de la tabla el calendar auto. El nombre de la tabla es lo que ponemos adelante del signo igual, que cuando ocupamos medidas es el nombre de la medida. En este caso va a ser el nombre de la tabla. Colocamos calendar auto y vamos a escribir es igual calendar auto. Abre y cierra paréntesis, enter, y lo que tenemos ahora, una tabla calendar auto. Vamos a ver vista de tabla y tenemos la fecha del 1, 23 hasta el 24 con calendar auto. Bien, usted me avisa cuando lo logre, don Frey. Estoy listo, estoy ahora viendo los datos.
Súper, Perfecto. súper bien. Sí, la tengo. Ahora, vamos a construir una tabla calendario, pero entregando parámetros para nosotros tener mejor control de dónde quiero que empiece la fecha y dónde termine la fecha. Para eso, ponga mucha atención y voy a venir aquí a modelado y voy a también colocar nueva tabla. Y la nueva tabla se va a llamar calendario solamente. Y yo voy a decir, no, se va a llamar calendario fecha. Calendario fecha, coloco es igual y voy a escribir calendar, no calendar auto, calendar. ¿Y qué es lo que me pide acá la función calendar? Una fecha de inicio y una fecha de término. Yo, entre comillas dobles, voy a decir que quiero que mi tabla calendario empiece el 10 del 07 del 2025, coma, y quiero que finalice el día de hoy, que sería el 23 07 2025. Doy enter, me dice que hay un error. Es porque me faltó una comilla doble al final. Doy enter y me aparece una tabla fecha que calendar. Voy a ver los datos y veo los datos de la tabla fecha y empiezan el día 10 y terminan el día 23. Con esto yo tengo un mejor control de los datos que quiero, donde quiero que empiece la fecha y termine la fecha. A diferencia del calendar auto que toma el valor del año y me tira todo el calendario del año. Bien, voy a repetir esto para que lo haga usted, don Freddy. Elimino del modelo y voy. Modelado, nueva tabla. Acá le vamos a dar, le podemos dar cualquier nombre, pero se recomienda que sea calendario como para identificar. Calendar, fecha. Ya, esto lo tiene que hacer conmigo, don Freddy. Sí, ahí Va a voy. ser ya, calendar, abro paréntesis, comillas doble y coloco una fecha. Y ahora yo voy a decir que quiero que empiece el 20. 20 el 07 del 2025 y que finalice el día 23 del 07 del 2025. Vengo, enter. Y ahí yo digo que tengo esa fecha en ese rango. Hasta ahí, súper, súper bien. ¿Dónde está el problema de trabajar con fechas escritas, como nosotros le decimos los informáticos, escribir un dato en duro? De que si después queremos cambiar la fecha, hay que estarse metiendo al reporte y modificando a mano la fecha, lo cual no es muy eficiente. Ante eso, lo que vamos a hacer es desempolvar un poquito conocimiento en la clase anterior que yo les comenté, que existía la forma de hacer medidas, fórmulas anidadas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a complementar la función calendar con dos fechas, pero no escritas, sino que vamos a decir que quiero que me traigas la fecha mínima de una columna y también me traigas la fecha máxima de la misma columna. Y de esa forma nosotros hacemos que esto sea dinámico. Estamos diciendo, ¿sabes qué? De todo este listado, tráeme la fecha menor y de este mismo listado, tráeme la fecha mayor. Y ahí nos despreocupamos de nosotros estar escribiendo fechas, sino que el sistema de forma automática nos está tomando el rango menor y mayor. ¿Cómo se hace eso? Mucha atención. Vengo acá, modelado, y tengo aquí la opción que dice nueva tabla. La opción que dice nueva tabla, y aquí donde dice nueva tabla, esta se va a llamar calendario. Calendario, que va a ser como la verdadera. Calendario. Es igual, y también ocupamos calendar. Pero acá no vamos a escribir una fecha. Lo que nosotros vamos a hacer es colocar min de la función min de mínimo y vamos a buscar en nuestro listado, que en este caso sería tabla ventas, Sí, tengo que unir el ventas, campo, la columna. la columna fecha, ocupemos fecha de orden. Okay. Y con eso vamos a traer la fecha menor
de toda la columna fecha de orden. Y luego de colocar una coma, coloco máximo. Y vamos a colocar el valor máximo sobre qué? Sobre las ventas de la misma fecha de orden. Cierro, cerré el paréntesis del máximo y ahora cierro el paréntesis del calendar. No nos dio ningún error. Vamos a mirar los datos y construimos nuestra tabla calendario en base a una fecha mínima y una fecha máxima. ¿Ya? Súper, súper bien hasta ahí. Don Freddy, ¿dudas, consultas sobre la tabla calendario? No, de momento. Bien. Ahora nosotros nos vamos a apoyar un poquitito con ChatGPT. Podría ser con Google, pero ya Google está muy antiguo. Lo que nosotros vamos a hacer, una de las características importantes de la tabla calendario, no solamente tener un listado de fechas, sino que la tabla calendario me entregue información complementaria respecto a una fecha. Me explico. Que no solamente me entregue la fecha, día, mes, año. Yo quiero que me traiga también cuál fue la semana de esa fecha. Yo quiero que me traiga el nombre del día de esa fecha. Yo quiero que me traiga el día de esa fecha. Que me traiga esa fecha respecto al trimestre. Bien, y de esa forma, o que me indique cuál es el nombre del mes de esa fecha. Todos esos datos complementarios nosotros podríamos hacerlos digitando directamente acá en la tabla calendario. Pero nos vamos a apoyar de ChatGPT y vamos a ir a buscar ese datito. Podríamos hacerlo con Google, pero ya que está ChatGPT ahí esperándonos, lo vamos a hacer. Ya, vengo acá, ChatGPT. Ahí volviste, Roberto. Sí, sí, ahí regresé, estaba ahí aquí esperando. Ya, lo último que yo te comenté, Freddy, que iba a abrir ChatGPT Sí. para pedirle ChatGPT. ¿Para qué? Para que me entregue una tabla calendario. Ya, y coloco acá, entregar tabla calendario Power BI. ¿Por qué hacemos esto? Porque yo quiero que mi tabla calendario no simplemente tenga los datos de la fecha, tenga datos complementarios. Y también sirve para aprender cómo es el lenguaje y cuál es para poder crear lo que la tabla calendario. ¿Qué es lo que veo acá? No solamente puso calendario, fecha mínimo y máximo, sino que acá ocupó una instrucción que se llama add columns. Entonces decimos aquí, agregamos una columna, agregamos columnas, donde quiero la fecha, quiero el año, quiero el mes, el nombre del mes, el trimestre. Podríamos colocar más opciones, pero con esta yo creo que está bien para el ejercicio. Coloco copiar. Vengo acá, vengo a la tabla calendario, voy a pegar al chat. Voy a pegar en el chat lo que acabo de conseguir de tabla calendario. Al chat que está acá. En el chat, mira, tenía puesta la transcripción y escribió hartas cosas. Ya, vengo acá, el chat,
y voy a pegar. Ya. Esa es lo que nosotros vamos a ocupar. Ahora, Freddy, ponga mucha atención en lo que voy a hacer. Vengo acá, utilicé la tabla calendario y voy a borrar esto. ¿Ya? Pero fíjate bien, dice calendar mínimo máximo. Borro esto y voy a pegar. Si te fijas, Freddy, ¿qué cambio podemos nosotros realizar para personalizar como habíamos hecho la tabla calendario antes? Si estoy en línea y si estás conectado. Estoy. Ya. Nosotros, ¿te acuerdas que ocupamos el calendar auto y después Sí. ocupamos el calendar escribiendo la fecha directamente? ¿Qué es lo que está haciendo esto acá? Está diciendo que empieza en esta fecha y finaliza en esta fecha. Pero nosotros sabemos que podemos hacer uso aquí del min. ¿Sobre qué? Sobre la tabla ventas y fecha de orden. Lo copio aquí y después borro también el date. Y digo quiero un máximo. ¿Sobre qué? Sobre la tabla ventas del fecha de orden. Y doy OK. Ahí me reclama que me faltó un paréntesis. Y vamos a ir a ver la tabla calendario. ¿Cómo quedó? ¿Qué información me entregó la tabla calendario? Mira, aquí estoy haciendo algo que no está bien. Vengo acá. Ahí tengo 2. Y aquí ocupa el date aquí, que este sería mi mínimo. Aquí sería mi máximo. Está bien. Max, tabla calendario, mínimo venta. Hasta ahí yo veo que está bien. Dice no es correcta. Ya. Probemos. Dice que una no está bien. Y dice dijo solamente una. Calendario, el número, documento, función. Tengo ahí eso. Tengo ahí eso. Mira, lo que voy a hacer. Ah, pero mira. No estoy mal acá. Estoy mal aquí abajo. ¿Una Ahí. de más? Sí, tenía una de más, pero abajo. Ahí estamos. Claro, yo veía que me reclamaba que tenía un paréntesis de más, pero no era acá, era ahí abajito. Ya, vamos a ver ahora entonces la consulta. Aquí, y mira, ahora nuestra tabla calendario está mucho más robusta, ya tenemos más datos. No solamente una columna con fechas, sino que podemos ocupar un año, un mes, un nombre y el trimestre y seguir incorporando información si es que nosotros necesitamos ocupar. Bien, don Freddy, voy a hacer de nuevo la tabla calendario para que no existan dudas y la haga en conjunto. Lo que tiene que hacer es copiar lo que pegué en el chat. Sí. Y lo pegamos acá. Lo que hace esta tabla calendario me entrega por defecto del 1 del 1 del 2020 hasta el 31 del 12 del 2030. Y nosotros vamos a reemplazar estos date por un mínimo. Es decir, mínimo sobre qué, sobre la tabla ventas, ¿de qué cosa? De la fecha de orden. Súper bien. Y también vamos a hacer un máximo. Máximo acá. Y aquí esto va a ser sobre ventas de la fecha de orden. Y cerramos dos paréntesis. ¿Por qué? Porque el primer paréntesis es de ahí, el primer paréntesis de ahí, y ese es el de acá de calendar. Aceptamos
vemos si nos aparece algún error, no hay nada, y ya con eso tenemos nuestra tabla calendario. Espero que usted la construya, don Fred. Sí, en eso estoy. Bien. ¿Y algún libro para aprender DAX o que tenga cosas o dónde podría haber DAX? Yo le voy a compartir de inmediato al grupo, incluso es lo que estaba buscando, la guía oficial de DAX. Ah, excelente. Acá tengo, aquí, y acá está. Junio. Acabo de compartir al grupo el link a la guía oficial de DAX de Microsoft. Ya. Bien. Tengo esto, tengo ahí la tabla calendario y está súper bien. Y ahora, falta un paso súper importante respecto a la tabla calendario. Súper importante. Y lo que nos falta es venir acá a vista de modelo, y nosotros vamos a llevar la tabla calendario y la vamos a arrastrar y vamos a unir la fecha de orden con el date de la tabla calendario. Me dice de que voy a elegir la fecha de orden con el date y con eso nosotros guardamos y ahí nosotros empezamos a trabajar con nuestra tabla calendario. Bien, una vez que consiga eso, don Freddy, me tiene que avisar, por favor. Listo. Ya. Ahora yo le voy a compartir lo siguiente. Voy a compartir acá el curso de junio. Nosotros acordamos hacer una clase número 9. ¿Qué es lo que nos queda pendiente para finalizar todos los contenidos del curso? Les tengo que enseñar a publicar. ¿Ya? Considerando que nosotros nos extendimos mucho la clase de hoy porque nos quedamos un par de minutitos esperando que se conectaran los compañeros, vamos a dejar la clase número 8, que no es la última clase, es la penúltima clase. La vamos a dejar hasta acá. Pero, ¿qué es lo que necesito que realicen? Acabo de enviar al chat una prueba. Bien, les acabo de enviar una prueba. La Sí. prueba, ¿cuál es la idea de esta prueba? Esta prueba, para poder desarrollarla, tienen que hacer uso de todos los conocimientos que se adquirieron en el curso. Bien, pero para que como apoyo también les comparto un video de cómo hacer la prueba. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Que ustedes tomen la prueba, intenten desarrollar, ver cómo intentar ustedes con los conocimientos que tienen desarrollarla o con lo que se van acordando y después hacer uso del video para poder finalizar y apoyarse en las cosas que no se acuerden cómo hacerlas. Bien, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a tomar 2 semanas para hacer esta prueba. 2 semanas. En 2 semanas más nos reunimos, revisamos. Yo les tengo que enseñar, porque yo les prometí cómo cruzar información, y vamos a finalizar enseñándoles cómo publicar los reportes. El publicar un reporte no es más que pinchar un botoncito y colocar publicar. Es algo que podríamos hacerlo de inmediato, pero prefiero cerrar el curso de forma bien redondita y cada uno va a publicar su reporte, pero el reporte que construyó con la prueba que yo les acabo de enviar. Bien, don Freddy, para que quede grabado y se entienda muy bien,
¿qué es lo que nos quedó pendiente como contenido del curso? Enseñar a publicar, que es un tema que son 2 segundos y solo explico. Pero prefiero que enseñarles a publicar cuando ya tengan ustedes el reporte construido. Yo voy a agendar ahora 2 semanas más. Bien, voy a colocar una fecha tentativa. El 30 podría ser la semana del, a ver, estamos hoy día 27, 30, podría ser la semana de la segunda semana de agosto, ¿cierto? Porque, Sí, ¿para qué nos vamos a extender tanto? Porque si por X motivo no pueden desarrollar el ejercicio en una semana, no sé si les doy un mes más, podrían desarrollarlo, ¿ya? Así que vamos a dejar como fecha tentativa en este caso, la segunda semana de agosto, entre el 4 y el día 8 de agosto, vamos a hacer la clase número 9, en la cual vamos a resolver dudas de la prueba, les voy a enseñar a publicar el reporte y lo más importante, para entregar un poquito de valor al curso de junio, les voy a enseñar a cómo mezclar información y comparar tablas en Power BI. súper, Bien, está perfecto. la información ya está entregada, también está registrada en un videíto. Este video lo voy a descargar, lo voy a compartir y me despido, don Freddy, dándole las gracias a usted, dándole las gracias también a todos los compañeros que asistieron a este curso y espero que recibir muchas consultas y dudas respecto a la prueba, porque si ustedes son capaces de desarrollar esta prueba, quiere decir de que aprendieron y aprendieron mucho durante este curso. Bien, si ustedes no necesitan un pequeño apoyo para hacer el ejercicio, simplemente apretan el videito y se van a acordar porque todo lo que aparece en el video, en algún momento yo lo expliqué durante el curso. Bien, es momento de ir a descansar. Un gusto, don Freddy. No perdamos contacto y nos vemos No, no, no. la Espero segunda. SQL y mira, te dejo ahí la pelota. Un Sí, cursito de sí, DAX también. sí, sí, sí. Cada cierto tiempo yo hago un curso de Power BI intermedio y en ese curso le doy muy fuerte a lo que es DAX. Pero Ahí me no, verás. no, mire, ahí vamos coordinando paso a paso. ¿Ya? Sí, sí, sí. Ya, ya, don Freddy. Un gusto, que esté muy bien. Vamos a descansar. Cuídate, Roberto. Gracias. Chao, chao, gracias a usted. Chao, Chao, chao. chao.